Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Está con nosotros el doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado. El tema, el 2020, hizo sudar, entre comillas, a la Contraloría. La ola de casos de corrupción en el sector de la salud marca una página oscura para la institucionalidad del país. ¿Cuántos exámenes con indicios de responsabilidad penal dejan esos hechos? Nos responde el señor Contralor. Soy muy gentil, señor conservador, doctor Celi, bienvenido a esta que es su casa. Qué bueno dialogar con usted, pues a punto de las Navidades y de que finalice el año. Bienvenido. Señor Contralor, don Pablo, dibujemos la cancha, dibujemos la cancha. ¿Cuántos exámenes especiales ha ejecutado la Contraloría en este 2020 y cuántos de ellos arrojan indicios de responsabilidad penal? Tenga la bondad. Muy buen día, Diego. Siempre para mí es muy grato concurrir a su radio, un espacio donde la ciudadanía puede tener una información objetiva y desarrollar un criterio que le permita aproximarse a las situaciones complejas que enfrenta el país. Como lo ha señalado muy bien Michelle en su inicio, es un año crítico para la institucionalidad pública del Ecuador. Se han puesto en tensión un conjunto de falencias, un conjunto de distorsiones institucionales que se convirtieron lamentablemente en el escenario para acciones ilegítimas y lesivas al interés público, incluso con un perfil altamente criminal, en la medida en que muchas de ellas, desarrollándose en condiciones de pandemia, han afectado de manera directa la capacidad del Estado para proteger las condiciones de salud y vida de gran parte de la población. Sin duda, para todas las instituciones y por supuesto para la Contraloría, ha sido un tiempo de un gran desafío. La Contraloría ha debido mantener una línea de sistemático control público en condiciones en las cuales el teletrabajo sin duda impone ritmos diferentes. Ventajosamente la institución logró implementar de manera oportuna un sistema electrónico en donde nos es posible mantener el ritmo de auditorías a pesar de las condiciones laborales. Yendo a su pregunta concreta, en el último año, la Contraloría ha desarrollado 955 informes. Ha aprobado alrededor de, como usted ve, 1.000.000 de informes. De estos informes hay 215 con indicios con indicios de responsabilidad penal. El monto que corresponde a glosas y multas es de alrededor de 400 millones de dólares. Este es un contexto general del año 2020. Como usted puede advertir, los resultados ponen en evidencia un trabajo muy intenso de los equipos de Contraloría en dos ámbitos, no solamente en el ámbito de ejercer las auditorías y por lo tanto evidencia los hechos que el control establece, la constatación fáctica de irregularidades, sino también en el ámbito de la determinación de responsabilidades, que es el consecuente, en donde, en base a los hallazgos sustentados, documentados, la Contraloría está en capacidad de establecer sanciones de orden civil y abrir indicios penales que son trasladados a la Fiscalía. El margen en el cual nos hemos movido es el que acabo de mencionar. En relación particularmente con la emergencia sanitaria, nosotros hemos intervenido durante el proceso de la emergencia con auditorías que han arrojado 108 informes generales. Estos 108 informes, de ellos 39 tienen indicios de responsabilidad penal. En la actualidad aún se desarrollan 151 auditorías no concluidas que tienen que ver precisamente con la observación de los procesos en emergencia sanitaria. Hemos establecido hasta el momento aproximadamente perjuicios por cerca de 20 millones de dólares. Se han efectuado exámenes tanto a la adquisición de insumos médicos como también a la compra de kits alimentarios y exámenes también de la infraestructura hospitalaria que se venían haciendo antes de la pandemia, pero se intensificaron con ocasión
de la situación crítica en la que entró el sistema de salud del país. Señor Consalor, gracias por su valiosa información. El tema de esta mañana, el 2020, entre comillas, hizo sudar a la Contraloría. Don Pablo, para que todo quede perfectamente claro, ¿sobre cuántas entidades públicas la Contraloría puso su lupa desde que se inició la emergencia sanitaria? Tenga la bondad. La Contraloría intervino en aproximadamente el 70% de los GATS provinciales y municipales. Ha sido muy amplio el trabajo del organismo de control en lo que tiene que ver con sus unidades territoriales. Nuestras direcciones provinciales han actuado como el brazo ejecutor de intervenciones en todo el país. Se ha intervenido a toda la red hospitalaria del Ministerio de Salud. Dígase, hospitales que están directamente regentados por el Ministerio, el sistema de salud que está regentado por el IES, el sistema de salud del ISFA y del ISPOL también. Se ha intervenido también en empresas públicas, provinciales y cantonales, y en la función ejecutiva se ha intervenido en todos los ministerios que utilizaron recursos públicos en emergencia, en todos. Es decir, la intervención de Contraloría abarca a toda la estructura del Estado en este momento, tanto la del Ejecutivo como la descentralizada. A eso obedece precisamente el que el número de exámenes sea tan amplio. Es un número muy significativo de entidades públicas. Señor Consalor, le escuchamos con enorme interés. No faltaba más. Desde Madrid, España, interviene Michelle. Salud, custodia de los bienes del Estado, gobiernos locales. ¿Cuáles son los ámbitos que más trabajo han dado a la Contraloría? Michelle, sin duda, en el periodo de pandemia, el trabajo se ha concentrado en la gestión de recursos de emergencia. Esta gestión, y quizá aprovecho su inquietud para destacar, ¿cuáles han sido, de manera general, los elementos recurrentes que advertimos? Nosotros advertimos que hay un problema serio en lo que tiene que ver con compras públicas respecto de asuntos de mercado. Se solicitan proformas sin consultar procesos previos, sin que exista una planificación que sustente los procesos de adquisición. Hay una recurrencia en la invitación directa a proveedores. Esta recurrencia a proveedores sin considerar opciones de precios generalmente conducen a que se perjudique al Estado. Hay un direccionamiento lamentable a proveedores que se seleccionan sin estar registrados para comercializar los productos que las entidades requieren. Hay registros de actividades comerciales ajenos a la contratación demandada. Hay operantes que mantienen relaciones entre sí, con subcontratos y accionistas que son los mismos en empresas que concurren a procesos similares. Hay una gran laxitud en lo que tiene que ver con la exigencia documental. Se admiten contrataciones con irregularidades en certificados, con falsificación de garantías, con documentos no probatorios. Súmele a esto la gravedad de que los costos de los productos y los servicios tienen variaciones que en algunos casos, hubo alguna ocasión en que un producto llegó a una variación del 9,000%. Esto de haber aplicado, por ejemplo, el IVA a todos los productos al adquirir los kits, al adquirir no producto por producto, en una canasta de productos y aplicar indistintamente el IVA sin considerar que hay productos que no se encuentran grabados. Les hago un resumen de lo que son cientos de auditorías y trato de destacar para que la ciudadanía pueda advertir la gravedad de los problemas que el país tiene en términos de contratación pública en emergencia. Les destaco elementos recurrentes que se repiten en varios exámenes de auditoría en donde los equipos encuentran anomalías similares. Esto, sin duda, ha tenido un alto impacto en lo que tiene que ver con el sistema de salud pública. Esto ha sido un centro de atención y trabajo de Contraloría en este periodo. Señor Consalor, mil gracias por su explicación. Una pregunta clave. ¿Qué nivel de respuesta ha dado la Fiscalía al trabajo de la Contraloría? Insisto, ¿qué nivel de respuesta ha dado la Fiscalía al trabajo de la Contraloría?
Desde el inicio de mi gestión y el inicio de la gestión también de la fiscal Diana Salazar, nos hemos empeñado en un proceso de cooperación y coordinación interinstitucional. Una lamentable circunstancia que ha vivido el sistema de control público en el país ha sido precisamente el distanciamiento de las instituciones. Recordemos periodos en los cuales las instituciones se gritaban de balcón a balcón sus respectivos incumplimientos. Desde un principio yo señalé, y lo ratifico, no es mi tarea ni será el hacer de la Contraloría un balcón de increpación a otras autoridades. Yo he partido de que el Estado tiene que actuar de manera coordinada, concurrente y complementaria. Y con ese espíritu vengo trabajando con la fiscal Diana Salazar desde el inicio de nuestras respectivas funciones. Hemos creado algunos niveles de coordinación importantes para seguimiento de casos, para intercambio de información, para jerarquización de procesos, para acompañamiento de acciones en el campo judicial que antes no había. Antes Contraloría actuaba por su lado, Fiscalía por el suyo, muchas veces la Procuraduría no estaba presente. Hoy hacemos un esfuerzo las autoridades, tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía y la Contraloría, por concurrir de manera coordinada para defender con un solo criterio el interés del Estado. Esto es importante porque ha ayudado muchísimo a procesos como, por ejemplo, el caso Sobornos, que es un proceso donde hay una concurrencia de varias instituciones para aportar elementos de análisis que permitan dilucidar los hechos y establecer con precisión la naturaleza de los delitos perseguidos. Otros casos muy importantes tienen que ver también con acciones que se han dado en forma coordinada con Fiscalía en el ámbito de la pandemia y la emergencia. Por ejemplo, las intervenciones de Fiscalía en lo que tiene que ver con delitos contra recursos públicos en el ámbito hospitalario han contado todas con informes de Contraloría. Y esto debo destacarlo. La Fiscalía se ha apoyado, como no podía ser de otra manera, en informes técnicos de Contraloría. En algunos casos incluso nos ha solicitado que aportemos con un personal de expertos cuando es necesario establecer precisiones técnicas en el proceso de determinación indagatoria de hechos penales. Manteniendo nuestras respectivas competencias, yo le diría que las dos instituciones durante la pandemia hemos mantenido un diálogo y una gran coordinación muy positiva. Obviamente hay mucho por andar. Son años de desencuentro entre las instituciones. Los equipos tienen que aprender a trabajar en forma concurrente. Deben aprender también a superar los recelos entre auditores y fiscales. Eso es así. Este ha sido un recelo tradicional, que los auditores vayan por su lado y los fiscales por el suyo. Somos conscientes las autoridades de que tenemos que también superar una cultura institucional equívoca que tiene que avanzar hacia procesos más sistemáticos de coordinación, acción concurrente y acompañamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la sustanciación judicial de los procesos. Porque el gran problema que tenemos en este momento es que se viene acumulando, y aquí sí cabe destacar el estado de situación, el estado de cosas. Se viene acumulando en los últimos 2 años, en donde hemos tenido un proceso de intenso control. Se vienen acumulando un conjunto de informes de Contraloría, de resultados, por lo tanto, de acciones de control, que lamentablemente no tienen consecución judicial. Y esto es muy serio, porque el sistema judicial necesita realmente tener una adecuada coordinación y una fluidez con el órgano de control y con la Fiscalía en lo que tiene que ver con la sustanciación de los procesos penales. La Contraloría ocupa muchísimo tiempo y muchos recursos en defenderse de los auditados. Evidentemente, la norma en el país abre un debido proceso por el cual muchos de los exámenes y muchas de las sanciones de Contraloría terminan en procesos inconclusos, abiertos, interminables en el sistema judicial.
No tengo en este momento la cifra, pero sí sería interesante, en algún momento se la voy a hacer llegar y creo que el país debería también irla conociendo. ¿Cuántos procesos la Contraloría tiene que enfrentar judicialmente ante, por ejemplo, el Tribunal Administrativo, donde van a decantar muchísimos de la resistencia de los auditados a las sanciones de Contraloría? Pensemos la cantidad de procesos que la Contraloría lleva en este momento también en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus decisiones de destitución, que tiene otros obstáculos administrativos, autoridades que simplemente se desentienden del cumplimiento o no aplican la norma y crean un segundo proceso que le obliga a la Contraloría nuevamente a intervenir y sancionar a otras autoridades. El país tiene que poner coto a este interminable desangre jurídico, porque hay cosas que son insólitas, Diego. Es insólito que el Contralor General del Estado tenga abiertos 4 indicios penales en la Fiscalía en este momento. Y es insólito además que se abran en nombre de supuestas denuncias de los involucrados. Hay gente que está detenida por delitos que han sido evidenciados por la Contraloría y que no encuentran mejor camino para resistirse que denunciar al Contralor como Contralor ilegítimo y supuestamente desde semejante pretensión tan ilegal, tan arbitraria, sin sustento, abrirle investigación al Contralor. Tengo uno que ya es de lo más insólito, una denuncia en contra de la Contraloría por la supuesta actuación de una supuesta funcionaria. Bien vistas las cosas, ni hay actuación ni hay funcionaria, y se abren indagaciones respecto de funcionarios de Contraloría que no existen. Entonces, evidentemente, la ley en este momento tiene laxitudes muy serias. En aquellos aspectos donde la ley debería ser severa en la persecución del delito, en la exigencia de resarcimiento, en el establecimiento de penas proporcionales a la gravedad de las lesiones al interés público, hay laxitud, debilidad, dilación. En lo que tiene que ver, en cambio, con el aprovechamiento de los resquicios legales para poner trancas, para poner resistencias, para dilatar procesos, para desprestigiar autoridades, los recursos son muy fáciles de utilizar. En este momento están abiertos recursos penales contra la mayor parte de autoridades del país. Entonces es insólito la facilidad con la cual, el día de ayer incluso, llama la atención que en un momento en donde se descompone el escenario electoral gravemente, tanto por acciones omisivas de parte de autoridades, como también por el uso de esas omisiones de parte de un conjunto de sujetos, resulta insólito que ahora se pretende incluso fiscalizar a la fiscal, fiscalizar a la presidenta de la Suprema de Justicia en nombre de temas que no tienen absolutamente nada que ver con sus responsabilidades y funciones. Le menciono esto porque en este es decir, Pablo, alguacil, alguacilado, ¿no es cierto? Alguacil, alguacilado. Ahora, Pablo, escuchándole a usted, pues resulta gratificante saber que hay una labor, digamos, complementaria, fluida entre la Contraloría y la Fiscalía. Esto es interesante, ¿no? Tiene la palabra Michelle. Respuestas más concretas, si es tan gentil, Pablo. Michelle. Que me haya extendido. ¿Cuál es la primera lectura que el Contralor hace de la Ley Express, Anticorrupción Express, entre comillas, puntualmente sobre la necesidad del informe de pertinencia de Contraloría antes de un proceso de compras públicas? Este es un tema, Michelle, en el que yo he venido insistiendo de manera permanente. Me parece muy importante que se haya acogido, aún en forma parcial, en esta ley, este requerimiento de Contraloría. Uno de los elementos que ha permitido el relajamiento en el sistema de compras públicas fue el haberle eliminado este informe. Un informe fundamental porque el control tiene que ser un control concurrente. El control previo es esencial para determinar no solamente la coherencia normativa y jurídica, sino la sustentación en la planificación y en la presupuestación de los procesos de decisión contractual. Por esto he insistido en la importancia de esta norma y en la importancia además de restablecer el registro de contratistas incumplidos, porque si nosotros vemos el historial de las ilegalidades en contratación pública, son las mismas empresas las que repiten sus trafacías, en mucho porque no existe
un sistema de control que permita identificarlas. Todo esto yo creo que me parece muy positivo. Es necesario adicionar a esto un conjunto de reformas en el campo de las leyes que tienen que ver con la contratación pública. Yo he hecho algunas propuestas en este sentido. Las contrataciones de emergencia, por ejemplo, y los regímenes por giro específico de negocio, se convirtieron en los últimos años en uno de los grandes instrumentos para evadir los controles a la gestión de recursos, para generar contrataciones dolosas. Por esto he planteado que ese tipo de arquitectura jurídica tiene que ser definitivamente corregida. Yo, desde ese punto de vista, me satisface mucho el que se haya recogido, como digo, al menos parcialmente, la propuesta de Contraloría en este aspecto. Pablo, ¿qué impresión tiene usted, qué impresión tiene el señor Contralor de la tensión entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral sobre los movimientos que en su momento fueron observados por la Contraloría? Aquí yo tengo una doble preocupación. Tengo una preocupación primero como ciudadano, que creo que la tenemos todos los ecuatorianos. Es insólito que a puertas de un proceso electoral, a días de iniciar un proceso electoral, no estén claros ni quiénes son los participantes, ni cuáles son las reglas del juego, ni en qué términos va a desarrollarse un principio fundamental que es la seguridad jurídica y la seguridad tecnológica del proceso electoral. La Contraloría hizo observaciones a las dos cosas en su momento, de manera oportuna. Señalamos un conjunto de observaciones a la seguridad jurídica por el incumplimiento que se había dado de parte del Consejo Nacional Electoral de sus responsabilidades en el control administrativo de las agrupaciones políticas, permitiendo que se mantengan registros electorales sin sustento legal. Ese es el contenido esencial de un primer aspecto. Pero la Contraloría también hizo observaciones en el campo tecnológico, en un examen especial que, en mi opinión, tiene una importantísima trascendencia por las advertencias que ese examen contiene respecto de la integridad del sistema electoral. La Contraloría señaló con mucha claridad que el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral no brinda las garantías necesarias para la transparencia y la seguridad del proceso de registro y contabilidad electoral. En ese momento, así como en relación con el aspecto legal, hicimos observaciones que debieron cumplirse, también respecto del aspecto tecnológico, hemos hecho observaciones que son indispensables de ser cumplidas para garantizar la seguridad del proceso de registro y contabilidad. Esta es mi doble preocupación. Como ciudadano, soy parte del desconcierto colectivo a un proceso electoral cargado de incertidumbres. No tanto incertidumbres políticas, lamentablemente incertidumbres de administración del proceso. Y como autoridad, por supuesto, mantengo una actitud vigilante respecto de lo que han sido las dos exigencias de Contraloría General del Estado. Que este proceso responda a un andamiaje de seguridad jurídica suficiente para que no se puedan poner en cuestión los sujetos electorales y, al mismo tiempo, que se garantice la suficiencia en lo que tiene que ver con el sustento informático y tecnológico como uno de los elementos que permite la transparencia y el control social respecto de los resultados electorales. Como autoridad, mantengo una vigilancia total sobre esto. Y dentro de lo que sean mis competencias y la oportunidad en la cual
la Contraloría puede y debe actuar, no tenga la menor duda, Diego, de que yo lo haré. Y lo haré para hacer cumplir la ley y para transparentar los procedimientos, independientemente de las reacciones, independientemente de las amenazas de las que ha sido objeto la autoridad de control para inhibirle del ejercicio de sus responsabilidades. Los tiempos legales y los tiempos administrativos se cumplen siempre y la Contraloría va a actuar dentro de esos tiempos. Yo mantengo, por lo pronto, una gran preocupación y una severa atención respecto de lo que está sucediendo en el campo de la administración del proceso electoral. Pablo, se nos quedan un par de preguntas, pero muy valiosa la intervención esta mañana. Al despedirme, quiero desearle para ustedes, los suyos, la Contraloría, una buena Navidad y un buen año. Diego, como siempre, muy grato conversar con usted, deseándole la salud, la lucidez y el mantener siempre ese espíritu positivo en nombre de una ciudadanía que necesita voces. Necesita voces. Esta es una ciudadanía que no puede ser enmudecida. Y estamos en un contexto y en una coyuntura donde hay un alto riesgo de que la ciudadanía vuelva a ser enmudecida. No lo podemos permitir. Muy gentil, Pablo. Un abrazo cordial, una feliz Navidad. Aquí termina, digamos, la segunda entrevista.